Han pasado exactamente después de la una de la tarde, de las 11 de la mañana en todo el Perú. 38 minutos también pasaron ya después de las 12 del mediodía en esta húmeda, fría, lluviosa ciudad de Washington DC. 13 grados centígrados, lloviendo desde el día de ayer y está realmente húmedo y frío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les habla el doctor Elmer Huerta para empezar nuestra semanal cita en Cuidando tu Salud a través de RPP Noticias. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Estoy encantado de estar con ustedes, como siempre estoy encantadísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tantas cosas que usted tiene que hacer, señor, en un día sábado y estar con nosotros, pues es realmente maravilloso. Gracias por estar con nosotros. Bueno, esta semana en todo el mundo, ¿cómo es, no? El ser humano, oiga usted, el ser humano, y esto es natural, ¿eh? Esto no es reprochable ni nada por el estilo. Una de las características de comportamiento del ser humano, ¿sabe qué, señora? Es tener miedo, tener terror de algo sobre lo cual no tiene control. Eso es natural, ¿cierto? Pero sobre algo que aparentemente tiene control, no tiene miedo. Entonces, cuando hemos empezado, y digo los medios de comunicación, hemos empezado a hablar del ébola y que esto y que el otro, ¿verdad? Y pues aquí en Estados Unidos es increíble. Yo sé cómo trabaja la televisión, yo he trabajado pues tantos años en televisión aquí en Estados Unidos, en radio. Entonces sé cómo trabaja el modus operandi. Mire, así es la cosa. Se reúnen los equipos de producción. Entonces, bueno, tenemos que hacer ébola. Sí, ébola, de eso se está hablando. Entonces, a ver, tú, dice el director, ¿no? El de sonido. los encargados de sonido, ¿no? Ustedes, consigan por favor una música que lleve mucho suspenso y mucha cosa. Entonces los chicos empiezan a buscar entre sus discos, porque tienen discos que tienen que usar, ¿no? Y consiguen una música. ¿Qué tal esta? Sí, esa está buena. A ver ustedes, los de televisión. Ahí está. De ahí los de gráficos, ¿no? Los de televisión. A ver ustedes, muchachos, a trabajar. Quiero algo, dice el director, ¿no? Que lleve muchísima acción y que lleve muchísima cosa para que el televidente cuando lo mire se quede pegado ahí al televisor. Y empiezan los de gráficos, empiezan a producir. Ébola, crisis del ébola que da vueltas y rojo. Entonces la gente cuando está mirando eso, Dios mío, dice el ébola. Y ya se creó entonces. Pero lo que le decía, es natural que uno tenga temor, que uno tenga un poquito de miedo a esas cosas que aparentemente uno no puede controlar. Pero quien está mirando el ébola, señora, y pegado al televisor, ¿sabe qué? Tiene un cigarrillo entre los dedos, fumando su cigarrillo. ¡Qué terrible esto del ébola! Y ese cigarrillo es el que le va a causar enfermedad, pero como dice que él lo puede controlar, pues no pasa nada. ¿Se da cuenta? Somos así, los seres humanos somos así. Y los medios de comunicación, lamentablemente, muchísimas veces contribuimos más a alarmar que a informar. Y hoy vamos a hablar sobre este asunto, pero vamos a hablarlo desde un punto de vista científico para que usted, señora, se oriente en lo que se llaman las infecciones emergentes. Esto sí es importante. Esto es importante saberlo como cultura general, ¿verdad? Como lo vamos a ver probablemente al final de este segmento, cosas activas, cosas puntuales que usted puede hacer en su casa para evitar estas infecciones emergentes. Vamos a tener dos expertos hoy día. El doctor Fernando Leanes, él es el representante de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud en el Perú. Está con nosotros en la línea telefónica. Fernando, qué gusto saludarte nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal, Elmer? Muchas gracias por la llamada. Muy bien. Y el doctor Ernesto Bustamante, él es doctor en biología, quien es director del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, está también con nosotros. Doctor Bustamante, qué gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por estar nuevamente en el programa. Buenos días, doctor Huerta. Un placer estar con usted. Pues hoy día, gracias por estar con nosotros los dos, nuestros invitados. Vamos a poner en perspectiva para nuestros oyentes este asunto de las infecciones emergentes, para que todos sepamos qué son las infecciones emergentes y podamos poner en perspectiva estas noticias que recibimos muchas veces tan alarmantes. A ver, quisiera empezar con el doctor Fernando Leanes. ¿Cómo se define, Fernando, una infección emergente? Hola, Elmer. Mira, hay un eco bien importante, no sé si podrán hacer algún ajuste.
Pero Sí, hay un sonidito medio raro allí. A ver, vamos a ver nuestro tablero mágico. Aquí yo estoy con auriculares, no sé si se está escuchando bien. Sí, yo te escucho, pero a ver, adelante. Mira, si tú me escuchas, yo te cuento rápidamente que aquí tenemos un ejemplo claro de una enfermedad emergente. Esta enfermedad circulaba entre murciélagos. En particular está en la zona central de África, desde el año 76 que se conoce, pero en diciembre del 2013, y esto es información que se investigó hacia marzo, empezó a haber una mortandad en el oeste de África. Esto en la zona fronteriza entre Guinea, Liberia y Sierra Leone. En esta zona son 3 países muy pobres, son los países que están últimos en la tabla de desarrollo humano, venían de muchos años de inestabilidad política, venían con una explotación maderera por parte de empresas que estaban haciendo deforestación sin ningún tipo de control, y se especula que los murciélagos frugívoros, los murciélagos que comen fruta, fueron siendo empujados hacia alrededor de las comunidades y ahí tuvieron mayor contacto con el hombre. Se inicia con unos pocos casos la enfermedad, el brote, digamos, hasta marzo no se supo qué es lo que había ocurrido. No se puede diagnosticar, pero en marzo del 2014 diagnostican que se trataba del ébola tipo Zaire, que es el que tiene mayor letalidad, el que mata a más personas, a más enfermos. Exacto. Y a partir de ahí continúa creciendo la epidemia, especialmente porque... Y eso lo vamos a ver en un momentito, Fernando, sí. No sé si oportunidades de trabajo, de subsistencia. Correcto. Los servicios, imagínate... cuando la gente empieza a enterarse del problema, de la transmisión, etcétera, los servicios de salud empiezan a colapsar, empiezan algunos casos a retirarse. Exacto. O la misma Fernando, discúlpame, no sé si me logras escuchar. Porque no podía resolver el problema. Sí, parece que no me escucha, Fernando. Exactamente. Eso entonces, una infección emergente, y lo vamos a ver inmediatamente después de la pausa, señora, son esas infecciones que han aparecido en los últimos 30, 40 años, que nunca estuvieron sobre la faz de la Tierra, ¿verdad? Pero que han empezado a aparecer. Son un grupo de infecciones, y cuando regresemos inmediatamente después de la hora satelital, vamos a decirle cuáles son esas infecciones emergentes y por qué son importantes. Regresamos. 39 minutos han pasado después de las 11 de la mañana en todo el Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. Nuestros invitados, el doctor Fernando Leanes, es representante de la Organización Panamericana de la Salud en el Perú, y el doctor Ernesto Bustamante, director del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, están con nosotros, y el tema de conversación, por si acaso usted recién se une a nuestro programa, son las infecciones emergentes, que se han definido como aquellas infecciones, señora, que la humanidad no conocía, no se sabía, pero que en los últimos 30, 40 años han empezado a aparecer. Ejemplo es esta que nos ha hecho hablar tanto esta semana, que es el ébola. Otras son el SIDA, ¿verdad?, que apareció hace 40 y tantos, aunque su historia va mucho más atrás. El SARS famoso, que asustó al mundo hace tiempo, la fiebre del Nilo Occidental, la enfermedad de Lyme, etcétera. Hay varias de estas infecciones que se llaman infecciones emergentes, y estamos revisándolas aquí. Quisiera preguntarle al doctor Bustamante. Doctor Bustamante, ¿por qué ocurren las infecciones emergentes en su punto de vista? ¿Por qué se presentan? ¿Por qué antes no se presentaban y por qué en los últimos 30, 40 años se están presentando? Bien, en realidad su pregunta está cargada, claro. El doctor Huerta, porque en realidad yo opino que las enfermedades emergentes no es que han aparecido hace 30 años o 40 años, sino en realidad se han notado hace 30 o 40 años. Muy bien. Por ejemplo, en el África ha habido desde la descolonización del África un proceso de desruralización, vamos a decir, migración a las ciudades, y esto ha hecho que de pronto enfermedades que antes ocurrían quizá en un caserío, en un pequeño poblado de
40, 50 personas, ahora se noten porque ocurren en medio de una ciudad. Entonces, pero yo pienso que además hay estudios, por lo menos relativos al HIV o VIH, el virus del SIDA, y a otros que se encuentran en restos humanos de hace miles de años, secuencias genéticas que corresponden a estos virus, lo que indicaría que estas enfermedades han estado en el planeta por siglos o milenios, pero por razones de cambio climático, por razones de comportamiento humano o social diferente, de pronto emergen como notables. Pero, y esa es la definición realmente de enfermedad infecciosa emergente, ¿no? Una enfermedad que se ha incrementado en incidencia en los últimos 35 años. Efectivamente. Es más, hace un par de semanas apareció un artículo muy bueno en el cual ellos han hecho el árbol genealógico del virus del SIDA y lo han logrado trazar en el pasado hasta los años 20. Así es. Y se originó en una zona del África muy pequeña y estuvo, como usted dice, allí limitado a esas zonas del África del año 20, 1920, 25, antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta que por fin sale Haití en los años 70 y en los años 80, explosión en los Estados Unidos y recién todo el mundo dice, ay Dios mío, una nueva infección, pero no, ya estaba, como usted dijo, desde el año 1920 en el África. Y así, entonces, esto significa, y quiero preguntarle, porque quiero que esta conversación, ¿verdad?, sea más de utilidad de salud pública a nuestros oyentes para que los haga reflexionar, ¿verdad? Y por supuesto vamos a tocar un poquito del ébola en un momentito, claro. Pero quisiera preguntarle al doctor Fernando Leanes. Fernando, el doctor Bustamante ha mencionado dos cosas: cambio climático, que es acción humana, y comportamiento humano. Entender, y estamos hablando filosóficamente desde el punto de vista, así como amigos, tomándonos un café para que nuestros oyentes entiendan. Ponnos ejemplos, ¿cómo es que el ser humano ha hecho esto, el cambio climático, el comportamiento, para que aparezcan estas infecciones emergentes? Bueno, una cuestión es que algunas sí son nuevas, ¿no es cierto? Y la mayor parte, digamos, de los últimos casos se originan en los animales. Es decir, son virus o bacterias o otro tipo de agentes como estos nuevos priones que circulan entre animales y que no les producen daño a las poblaciones, pero cuando pasan al hombre sí. Y ha habido una cantidad, y cada caso ha habido alguna intervención del hombre. Ahora tenemos el caso del ébola, por ejemplo. Tenemos en este momento 3 que estamos atentos, ¿no es cierto? Uno, ¿recuerdas el síndrome respiratorio del Medio Oeste? Que está asociado a los camellos y es una zoonosis que ha empezado a tener importancia. Otro, el otro es la chikungunya, que tiene una mayor probabilidad de llegada a nuestro continente, y el tema del ébola. En los 3 casos hay comportamientos humanos por detrás, y en otros, por ejemplo, podemos decir la vaca loca, en donde la alimentación de los animales con proteínas animales fueron los que les generaron, y siempre hay un comportamiento. En el ébola, que estamos hablando de cambio climático, que estamos discutiendo cómo vamos a convivir con el medio ambiente, creo que es una gran enseñanza el hecho de que estas deforestaciones que se hacían en esos países, sin hacer evaluación de impacto ambiental, de impacto en salud previo, nos dan, yo creo que una gran lección. Y eso es un poco lo que nos pasó, no sé si recuerdas, Elmer, en Sudamérica, en el cono sur de Sudamérica, por los monos en espacios muy pequeños, dio lugar a rebrotes importantes de fiebre amarilla. Es decir, hay que tener siempre cuidado con las intervenciones del hombre y mirar cómo van a afectar al medio ambiente y cómo van a afectar a la salud. Exactamente. Doctor Bustamante, pero a veces el ser humano, ¿verdad? Y esto es un balance que la sociedad tiene que tomar, porque el ser humano necesita desarrollo, el ser humano necesita minas, el ser humano necesita madera, es decir, el ser humano, para su desarrollo, la sociedad necesita desarrollarse, valga la redundancia, pero en ese desarrollo muchas veces se cometen atropellos contra el medio ambiente que desembocan en enfermedades. En su punto de vista, doctor Bustamante, ¿dónde está ese balance?
Sí, claro, la pregunta es... cargada otra vez. Cargada, exactamente. En realidad no hay balance. Lo que pasa es que el ser humano, en su presión por desarrollar, genera continuos desbalances en el sistema ecológico, vamos a decir. Nosotros somos parte del sistema ecológico y como especie líder, que es lo que creemos ser hasta ahora. Exacto. Me gusta eso. Sucede que, bueno, entonces empujamos la evolución y lo que ocurre es que siempre ha habido miles, literalmente, de especies que desaparecen cada día y miles de nuevas especies, hablando incluyendo de microbios hasta animales grandes, de especies que desaparecen, o sea, especies que aparecen y desaparecen. Lo que pasa es que la presencia del hombre crea una presión evolutiva diferente para esta aparición y desaparición de especies que es consecuencia del devenir natural. Algunas de estas especies que de pronto se sienten con presión evolutiva para aparecer, como estaba mencionando el doctor Leanes, por ejemplo, los priones. Los priones siempre han estado con nosotros. La encefalitis enfogiforme ha sido parte de la historia Permítame poner un paréntesis para nuestros oyentes. Un prión, sí, un prión, señora, es un pedacito de proteína que ni siquiera llega a ser virus. Eso. Obviamente, lejísimo de ser una bacteria, pero antes que el virus, el prión es un pedacito de proteína y esa causa enfermedades, y esa es a la que se está refiriendo el doctor Bustamante. Sí, disculpe. Claro, cómo no. La aparición de priones como causante de enfermedades, por ejemplo, el de la vaca loca, o el curu, ¿no? El curu. Claro, estos priones siempre han estado con nosotros. Es más, forman parte de la fisiología normal del cerebro. Aparentemente es una de las maneras como hay fenómenos de memoria, en fin, no quiero entrar a ese tipo de detalles. El punto es que de pronto de ese tipo de proteínas, entre comillas, mágicas, vamos a decir, se aprovecha el sistema evolutivo para desencadenar la aparición de formas de prión que resultan ser patogénicas, ¿no? Entonces, y yo quería agregar además que no se trata tan solo de especies antiguas o nuevas que han aparecido. Por ejemplo, la bacteria de la tuberculosis, que está con el hombre hace tantos miles de años. Ahora de pronto hay una enfermedad emergente nueva que es producto sí del hombre, que es la resistente a antibióticos. Exacto. Y la resistente, la extra droga resistente, esa es gravísima. Y esa ha sido creada por el ser humano. Sí, y los hospitales están llenos de las famosas bacterias resistentes, estafilococo resistentes, etcétera. Exactamente. Exacto. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a tomar una pausa, vamos a escuchar los titulares en RPP Noticias y cuando regresemos, señora, vamos a ir precisamente a donde yo quería llegar. ¿Cómo el hombre contribuye a esto y qué es lo que usted, señora, desde su casa puede hacer de repente para disminuir la aparición de algunas de estas enfermedades infecciosas emergentes? Regresamos después de los titulares. 15 segundos han pasado después de las 12 del mediodía. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto de saludarlos. Estoy cuidando tu salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Muchísimas gracias por estar con nosotros y usted está en Cuidando tu Salud, su programa favorito de salud, los días sábados a través de RPP Noticias, por supuesto. Si usted recién se une a nuestra transmisión, el tema de conversación hoy día, señora, son las infecciones emergentes, que ya nuestros invitados nos la han definido como aquellas infecciones o que siempre estuvieron, pero guardaditas allí entre los animales, en la selva, y que por consecuencia del desarrollo humano han salido en los últimos 40 años, o infecciones nuevas, de repente mutaciones de virus que antes no existían y que simplemente han aparecido. El doctor Fernando Leanes, representante de la OPS en el Perú, y está con nosotros, y también el doctor Ernesto Bustamante, que es director del Instituto Nacional de la Salud del Ministerio de Salud. Fernando, sé que tienes que irte, tienes una agenda muy, muy ocupada, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, pero antes de despedirte, quiero que brevemente, y esto lo voy a continuar con el doctor Bustamante, nos digas lo último sobre el ébola. Sabemos que el caso en Brasil ya ha sido descartado, no ha sido ébola el caso del Brasil. Quisiera solamente tus palabras de que le digas a nuestros oyentes si hay razón o no para pánico. Bueno, mira, tenemos con respecto a ébola tres mensajes, ¿no es cierto? Y está en nuestra página de OMS. Un mensaje es
a los trabajadores de salud, o sea, todas las instrucciones para los trabajadores de salud, cómo tienen que hacer para manipular a los pacientes, para preservarse ellos de del contagio, porque el contagio, recordemos que no es sencillo, tiene que haber un contacto estrecho con los fluidos o secreciones del paciente. Exacto. Y entonces hay todo un protocolo para vestirse, para atender al paciente, y todo un protocolo para retirar, especialmente para retirarse la ropa y retirarse. Si apareciera ¿no? un caso por allí. Si apareciera un caso. Exacto. En segundo lugar, es para las personas que viajan, y esto ya se puede ver desde hace algunos días en el aeropuerto Chávez, como ejemplo, las instrucciones para aquellos que van a viajar a zonas en donde la enfermedad sea... De que ellas son las que determinan nuestros antojos en base a sus propias necesidades de nutrición. Ellas manipulan al cerebro humano y le dicen, necesito carne, y uno dice, ay, cómo quisiera comerme un lomo saltado. Claro. No es que uno quisiera, sino la bacteria del intestino la que quiere, la que pide. La que pide, y nosotros se la tenemos que dar. Pero volviendo al tema suyo inicial de enfermedades emergentes. Justamente el microbioma puede ser una solución para protección contra ciertas enfermedades emergentes, así como lo es para el hecho de que haya un microbioma bueno, vamos a decir, bacterias no patógenas que continuamente mantienen en check a las bacterias patógenas de manera que éstas no aparezcan. Claro, balance. El balance. Bueno, quizá también haya algún antiviral producido por estas bacterias, no sabemos, hay que buscar allí también, que pueda ser la solución para estas enfermedades emergentes, porque mire, el ébola mata al 50% de los pacientes, y el otro 50%, claro, algunos se salvan por la buena atención asistencial, los hidratan, los obligan a comer, pero hay otros que son resistentes. Y esa resistencia a lo mejor está dada por nuestras amigas las bacterias. Qué interesante, qué interesante. Son realmente, para que nuestros oyentes estén atentos en sus lecturas, a través del internet o lo que sea, este asunto del microbiota, señora, es muy importante. Doctor Bustamante, quiero terminar. Ustedes esta semana anunciaron que están perfectamente preparados para que en el eventual caso que llegue una persona infectada con el ébola al Perú, que a mí me parece que va a ser muy difícil, ustedes están preparados para hacer la pruebas. Sí, muy brevemente, cuéntenos bien rapidito. Quiero explicar eso. Nosotros en el sector salud estamos preparados para recibir un eventual caso o algunos eventuales casos que puedan llegar de ébola. Es nuestra misión, el ser capaces de prevenir, de detectar y de responder adecuadamente ante este posible riesgo. El riesgo nunca es cero. Entonces hay que estar preparados, es nuestra misión. Desde el punto de vista laboratorial, que es la misión del Instituto Nacional de Salud, estamos totalmente listos. Tenemos montada una prueba por la técnica llamada RT-PCR en tiempo real. Suena horrible, pero es el método molecular que manda la OMS para poder diagnosticar positivo o negativo en caso de ébola. Lo tenemos. Aprovechamos, discúlpeme que haga un paréntesis, el caso de Brasil acaba de ser anunciado, que es negativo precisamente para esta prueba. El señor de Guinea que entró al Brasil y que ayer todo el mundo decía, caso de ébola en Brasil. Mentira, pues, no tiene nada. Aunque yo le tomaría una nueva muestra dentro de 7 días. Le van a hacer en 48 horas la confirmación. Claro, sí. Pero en el Perú estamos listos, tenemos la capacidad humana, tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica. Precisamente ayer se publicó una resolución ministerial que aprueba un plan nacional de preparación contra el ébola, que es multisectorial. Por supuesto, a la cabeza está el Ministerio de Salud, pero involucra el Ministerio de Defensa, el sector interior, relaciones exteriores, de manera de que multisectorialmente se pueda actuar. Nosotros, en lo que respecta al aspecto laboratorial, estamos listos hace 2 meses. Y tenemos la prueba totalmente montada y capacidad para correr entre 5.000 a 10.000 análisis cuando fuera necesario. Doctor Ernesto Bustamante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Nos ganó la hora, me ha encantado conversar con usted. Entonces, en resumen, pues esto del ébola, estamos preparados.
Estamos preparados y hay que hablando, estar tranquilos. va a ser difícil que llegue, así que hay que estar simplemente tranquilos. Y a esos programas que hay por allí, porque están apareciendo programas en radio y en televisión que tienen ictericia, ¿sabe usted? Son amarillistas, están amarillos, que le van a poner música, así que le van a poner esas voces. No les hagan caso. Hay que iluminarlos para eliminar la bilirrubina, ¿eh? La bilirrubina, hay que hacerles una limpieza de hígado. Muchísimas gracias, doctor Bustamante. Gracias a usted. Muchísimas gracias.